Hola amigos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a la presentación de su programa Agenda Libre. Yo soy Charlie Carvajal, como siempre, diciendo las cosas como son con responsabilidad, sin ningún tipo de temor. Transmisión a todo el mundo a través de Cinevisión, Canal 19, que cubre toda la República Dominicana y mucho más allá. Y a través de Entivisión y Flor TV, canales 35 y 51 de Aster, 40 y 89 de Altiz y 67 y 167 de WIM TV. Veamos los titulares que nos trae el más moderno diario digital de República Dominicana, diariodigitaldominicano.com, la mejor forma de conocer la verdad. Los titulares, ahí están en portada. Vamos a iniciar con este segmento. Hay muchas noticias importantes para compartir hoy, amigos televidentes. Hoy vamos a hablar sobre el discurso del presidente Luis Abinader, pero también hoy vamos a hablar sobre las declaratorias del Partido de la Liberación Dominicana, que hizo una rueda de prensa. En los titulares tenemos: terremoto de Haití registra 2.189 muertos y 12.268 heridos y siguen contando. Matan policía durante enfrentamiento con delincuentes. El Partido de la Liberación Dominicana dice que con la llegada de Abinader al poder regresó al país el caos. Ministro de Salud Pública dice que hay más de 1.450 centros de vacunación para que las personas vayan a vacunarse en su segunda y tercera dosis. El CODUE dice que aplaude las acciones del gobierno de Luis Abinader y destaca los aportes en diferentes áreas de la economía y la salud en la República Dominicana. Bueno, amigos televidentes, evidentemente que tenemos que hablar del discurso que pronunció el presidente Luis Abinader. Fue el discurso más esperado, amigos televidentes. Hay que recordar que en cierta forma el discurso de Luis Abinader fue afectado por el escándalo que se presentó ayer cuando el conocido locutor, productor de televisión y animador Miguel Ortega, pues hizo una acusación sumamente grave que nosotros previamente habíamos conversado aquí en este programa sobre la renuncia de Miguel Ortega como director del canal de televisión Radio TV Educativa Dominicana, que es un canal de televisión propiedad del gobierno, ¿no? Es una dependencia del Ministerio de Educación. Miguel Ortega renunció como director de este canal de televisión con un salario de 150,000 pesos mensuales, pero fue muy explícito. Él acusó a una persona que también trabaja en la estación de Radio Red Educativa, que también es dependencia del Ministerio de Educación. Entonces, Miguel acusó a un compañero de trabajo muy cercano, emparentado con Roberto Fulcar. Dicen que es primo hermano, otros dicen que es compadre de Roberto Fulcar, el ministro de Educación. Otros dicen, bueno, es una persona protegida por el profesor Roberto Fulcar, ministro de Educación. De acuerdo a las declaraciones de Miguel Ortega, esta persona que es protegida por Roberto Fulcar le propuso un negocio de corrupción, le propuso una estrategia de corruptela para implementarla desde la estación Radio Red Educativa y desde el canal de televisión Radio Televisión Educativa Dominicana. Miguel Ortega, ante esta propuesta indecente, indecorosa, pues hizo lo correcto. Fue directamente donde el ministro de Educación, Roberto Fulcar, y le planteó lo que estaba pasando. Mire, ministro, Roberto Fulcar, ocurrió esto, fulano de tal, su primo hermano o su protegido, me propuso este y este negocio. Yo le dije que no, que yo no estaba en la radio educativa, en la radio televisión educativa para hacer negocios personales, ni para vincularme a actos de corrupción. Una posición honesta, responsable de Miguel Ortega. Sin embargo, Miguel pensaba que iba a recibir el respaldo de Roberto Fulcar para detener esta situación de corrupción, y sin embargo Roberto Fulcar lo que hizo fue que le reprochó, lo manoteó, le agredió y dijo que no tenía que meterse en eso.
Esto motivó naturalmente que Miguel Ortega renunciara como director de la Radio Televisión Educativa. De modo que ojalá que se profundicen las investigaciones ante este supuesto caso de corrupción que denuncia Miguel Ortega y que eso no se quede dentro del farandulerismo político. Hay muchas cosas que ocurren y se quedan como, y ya pasó y no ocurrió nada. Yo creo que el ministro de Educación, si es un hombre responsable, si es un hombre que está interesado en hacer una gestión transparente, apegada a los principios de honestidad, la transparencia, anticorrupción, pues debe entonces ordenar una investigación profunda ante esta denuncia responsable que hizo Miguel Ortega. Repito, que renunció como director de la Radio Televisión Educativa Dominicana, repito, ante la actitud de no importarle nada lo que estaba pasando en esta institución, ante la posición que asumen Roberto Fulcar, que no le importó. Y Miguel Ortega lleva una denuncia de corrupción y Roberto Fulcar entonces agrede a Miguel Ortega. Ojalá que esto no se quede ahí, pero bueno, esa es la situación. Quiero dar algunas pinceladas, algunas opiniones sobre el discurso del presidente Luis Abinader, que dirigió ayer a toda la República Dominicana. Abinader rinde cuentas de su primer año de gobierno y promete una serie de reformas que son necesarias e importantes en la República Dominicana. Pero me ha llamado la atención la reforma que propone Luis Abinader de hacer una reforma, una modificación a la Constitución de la República. Yo entiendo que no es el momento para modificar la Constitución de la República. ¿Con qué objetivo? ¿Cuál es la intención de hacer una modificación constitucional, amigos televidentes? Esto no creo que sea posible, porque para hacer una modificación, una reforma constitucional, pues el presidente de la República deberá contar con el respaldo del Congreso, de los diputados y senadores, y hasta donde yo tengo entendido, el PRM no tiene el control ni de la Cámara de Diputados, ni del Congreso, ni del Senado, para poder pasar una reforma constitucional. ¿Qué se persigue con esta reforma constitucional, amigos televidentes? ¿Cuáles son los puntos específicos en que se quieren reformar? ¿O es una reforma constitucional amplia, transformadora? De modo que son algunos datos que quedan en el aire, pero no creo que es el momento de hacer una reforma constitucional, porque no podemos continuar adaptando la Constitución a los intereses personales de sectores económicos o sectores políticos, de modo que no creo que sea el momento preciso para una reforma constitucional. Además, reitero, el PRM no tiene el control del Congreso para poder pasar una reforma constitucional. Una reforma constitucional deberá contar con el apoyo de las diferentes fuerzas políticas, sociales y económicas de la República Dominicana. Y si no es así, no va a pasar una reforma constitucional. También se habla de un pacto fiscal, una reforma fiscal. ¿Qué significa una reforma fiscal? ¿Para qué los gobiernos hacen reformas fiscales? Pues para buscar más impuestos, para imponer nuevos impuestos. Entonces, no creo tampoco, amigos televidentes, una nación que tiene 2 años sometida a una crisis económica de marca mayor, una crisis económica. Durante los últimos 2 años, los dominicanos hemos sufrido el impacto no solamente de la pandemia, sino el impacto del alza de los precios de los productos de consumo diario. Entonces, ¿cómo vamos a hacer una reforma fiscal? ¿Cómo se va a llamar un pacto fiscal cuando no existen las posibilidades de imponer más impuestos al pueblo dominicano? Lo que hacen los gobiernos cuando hacen los llamados pactos fiscales es que reducen impuestos en algunos sectores para entonces recargarlo en otras áreas. Entonces yo creo que esta declaración de una reforma fiscal tampoco va a ser posible. No va a ser posible porque no hay condiciones ni económicas ni políticas para que se pueda hacer una reforma fiscal. Repito, el país está preocupado por la crisis económica. Entonces, ¿cómo en este momento desde el gobierno se va a propugnar y se va a plantear una reforma fiscal? ¿Qué significa una reforma fiscal? ¿Imponer más impuestos? ¿A quién le van a imponer más impuestos?
a la clase más desposeída, a los productos de consumo diario, al transporte. De modo que dos planteamientos que hizo el presidente de la República, que no creo que sea posible ni hacer la reforma fiscal. El gobierno tendrá que hacer una reforma fiscal, aunque sea más adelante, pero este no es el momento. No es el momento porque los sectores productivos de la nación están deteriorados. El turismo, la construcción, el comercio, tanto mayorista como detallista. O sea, son sectores económicos que están muy deprimidos. Entonces, ¿cómo se habla de una reforma fiscal? Con la economía detenida, la economía impactada. Entonces no es posible que se vaya a hacer una reforma fiscal. Es probable que la intención del presidente sea y del gobierno mantener la idea latente de que se va a hacer una reforma fiscal para que cuando llegue el momento de hacer la reforma fiscal, los dominicanos recibamos esa reforma fiscal sin protestar. Como repito, no es posible una reforma constitucional en momentos en que el gobierno no tiene el control del Senado ni de la Cámara de Diputados. Y hay que decir que transcurrió el primer año de gestión de Luis Abinader. Hoy finaliza, amigos televidentes, esa extensa luna de miel de un año de la que disfrutó el gobierno que encabeza Luis Abinader. A partir de este momento se va a profundizar la oposición, se va a recrudecer la oposición política, y esto no lo digo yo, ni estoy inventando. Precisamente hoy el PLD hizo una rueda de prensa para enfrentar el discurso de Luis Abinader y para señalar los errores que ha cometido este gobierno. No digo que el PLD tenga razón, lo que sí digo es que a partir de este momento finaliza la luna de miel del gobierno con la oposición. A partir de ahora comienza la oposición. Vemos a un PLD que ha decidido envalentonarse y comenzar a hacer oposición. Pero vemos a un PLD, un partido Fuerza del Pueblo, que ya comenzó a marcar distancia del gobierno. Leonel está pensando en su proyecto personal. A Leonel no le interesa que Abinader continúe ni que el PRM vuelva a ganar las elecciones. A Leonel no le interesa que el PLD retorne. Leonel aspira a ser de nuevo presidente de la República. Es un hombre que ya no puede esperar mucho tiempo. Es un hombre que prácticamente está en los 70, sobrepasa los 70 años de edad. Entonces ya no creo que Leonel tenga planes de esperar. Entonces, repito, a partir de ahora, la oposición del PLD será mucho más fuerte. La oposición de Fuerza del Pueblo, si bien es cierto que Leonel le sirvió de sostén al PRM y a Luis Abinader para llegar a las elecciones, pero fue una decisión coyuntural, fue una alianza coyuntural, que ya no le interesa a Leonel, ni le interesa a Fuerza del Pueblo. Fuerza del Pueblo comienza a hacer oposición, y una oposición radical y que se siente, y que se va a sentir mucho más. Y usted le suma esto, amigo televidente, la oposición del PLD, que sea como si es un partido que tiene mucha gente y está ahí, y sabe hacer oposición. Usted le suma la oposición del partido Fuerza del Pueblo, que saben hacer oposición. Y le suma esto, amigos televidentes, la oposición de las bases del PRM, que se sienten maltratadas, se sienten olvidadas, se sienten abusadas, se sienten estafadas. Y eso no lo digo yo. Fíjense lo que ocurrió ayer con Miguel Ortega, un cuadro político que fue de vital importancia en la campaña electoral del PRM de Luis Abinader, que ayer se lanzó del barco del gobierno. Y a partir de ayer ya es oposición del PRM de Luis Abinader. Entonces, significa que los próximos 3 años el gobierno que encabeza Luis Abinader tendrá que actuar con mucha inteligencia, no necesariamente de forma mediática, no solamente a nivel de medios de comunicación, a decir qué se está haciendo ni qué se va a hacer, sino a establecer verdaderas políticas públicas que logren captar la atención del electorado dominicano y que realmente sientan que hay un cambio, que se está sintiendo, que hay una estrategia de gobierno, que hay un plan de gobierno. De modo que esa es nuestra posición con relación al discurso del presidente, con relación a lo que pinta el escenario político en la República Dominicana en los próximos meses.
Amigos, este es su programa Agenda Libre. Yo soy Charlie Carvajal. Vamos a la pausa, retornamos en breve con más contenido. Siga con nosotros.